Bueno, en este video quiero ampliar la información dada en clase sobre asíntotas horizontales y límites al infinito, que nos va a servir para resolver el último punto que tenemos en nuestra guía de trabajo. Bueno, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que en este tipo de funciones, además de que hay asíntotas verticales, es decir, hay valores para los cuales se hace indeterminado eh, al reemplazar la variable, ¿cierto? Que por lo tanto no pertenecen al dominio. También hay comportamientos muy interesantes que se dan al infinito. ¿Qué significa al infinito? Que cuando X toma valores muy grandes o muy pequeños, tienden a a un valor, a acercarse a un mismo valor. En este ejemplo, tengo esta función 2x cuadrado más 4x menos 5 sobre x cuadrado menos 3x más 1. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que x se va haciendo, va tomando valores grandes, ¿cierto? Infinitos positivos, la función tiende a un valor. En este caso, ya vamos a mirar a cuál, pero someramente da la impresión, voy a trazar esta recta para que lo analicemos mejor. Miren, a medida que tomo valores grandes, las imágenes para 16, 18, 20, 100, etcétera, tienden a este valor, se acercan cada vez más a este valor. En este caso pareciera que es 1, 2, ya vamos a mirar, llamémoslo A por ahora. Entonces, a medida que X se hace muy grande, las imágenes de la función toman valores muy cercanos a A. Y lo mismo pasa a la izquierda. Cuando tomamos valores muy pequeños, es decir, se hace menos infinito, miren que de igual manera estos valores tienden a ese mismo valor. También se le llama cota, a esa cota. ¿Listo? ¿Cómo se escribe esto? Repito, estoy tomando A porque no sé bien en este momento cuál valor es, ya voy a explicarlo. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se escribe? Entonces decimos que el límite, cuando x se hace muy grande, más infinito, de la función 2x cuadrado más 4x menos 5 sobre x cuadrado menos 3x más 1, estos valores cada vez se acercan más a A. ¿Listo? A este valor A. ¿Listo? Muy bien. Ahora digo que límite cuando x se hace muy pequeño o menos infinito de la misma función, en este caso, 2x cuadrado más 4x menos 5 sobre x cuadrado menos 3x más 1 es igual a... ¿Qué pasa en este caso? Y hay algo muy importante que resaltar. Este exponente y este exponente son iguales. Y por lo que vieron, lo que estamos diciendo, hay una cota, hay un valor al que se aproximan los valores muy grandes de x o muy pequeños de x. En este caso, estamos diciendo que el grado del numerador es igual al grado del denominador, del polinomio numerador, igual al grado del polinomio del denominador. Miremos el siguiente ejemplo. En este caso, miren que el exponente del numerador es 2, el grado, perdón, del denominador es 1. Es decir, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Miren que en este caso no hay ese comportamiento. ¿Por qué? Porque a medida que tomo valores de x muy grandes, más infinitos, las imágenes siguen y siguen subiendo, o sea, no tienen una cota, no tienen un tope. Y de igual manera pasa para las x negativas. Miren que esta función sigue y sigue sin ningún control, o sea, no tiene ningún tope. Ojo, esto pasa, repito, cuando el exponente del numerador es mayor que el denominador. Vamos con este ejemplo. En este ejemplo, el exponente del numerador es 1 y el denominador es 2. Es decir, el exponente del numerador es menor que el del denominador. En este caso, si hay cota, miren que los valores a medida que me aumentan en x se van acercando, parece ser que a 0, ¿cierto? Cada vez se hacen más cercanos. Y a medida que tomo valores negativos para x más y más pequeños, también se acercan a 0. Bueno, entonces, la condición es que sí el grado
del polinomio del numerador es menor o igual del numerador, lo voy a escribir así, grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, la función tiene asíntota horizontal. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cómo la vamos a determinar? Entonces, arranquemos con esta. Hay una propiedad de los límites, es un teorema que dice que límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la k es 0. ¿Qué significa? Que a medida que tomo valores muy grandes o muy pequeños para x, negativos, positivos, 1 sobre ese valor tiende a 0. Entonces, entre más grande sea este valor o más pequeño sea, más negativo, tiende a ser 0 la división. ¿Listo? Entonces, bajo ese criterio, resolvemos los límites. ¿Cómo se hallan las asíntotas o cómo se resuelven estos límites? Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Ya teníamos la gráfica, ya vamos a comprobarlo nuevamente con la gráfica. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, tomamos límite cuando x tiende a infinito, ¿cierto? De la función 2x cuadrado más 4x menos 5 sobre x cuadrado menos 3x más 1. Tomamos el x con su mayor exponente, no importa si es numerador o denominador, en este caso ambos son 2. Dividimos, ojo, toda la expresión, tanto del numerador como el denominador, por x a la 2. Lo que estamos haciendo es uso de un 1 especial para poder hacer el proceso. Entonces nos queda 2x cuadrado más 4x menos 5 sobre x cuadrado menos 3x más 1. Y repito, divido, lo voy a hacer aquí en otro color, tanto el numerador como el denominador, en este caso por x cuadrado, que es el máximo exponente de la x. De tal forma que nos queda límite cuando x tiende a infinito de, divido todo por x cuadrado. Estoy repartiendo, estoy haciendo una distribución del denominador para cada elemento del numerador. Entonces de acá nos queda, voy a colocarlo acá, más abajito. Entonces nos queda, en el numerador está 2x cuadrado sobre x cuadrado más 4x sobre x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado y en el denominador x cuadrado sobre x cuadrado menos 3x sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. De tal forma que nos queda igual a límite cuando x tiende a infinito de, simplifiquemos. Entonces arranco, voy a hacerlo en otro color. X cuadrado sobre x cuadrado se cancela y nos queda 2. Más 4, esta tengo una x y aquí tengo 2, se restan exponentes, 2 menos 1, 1. Por lo tanto nos queda 4 sobre x menos 5 sobre x cuadrado. De igual forma para el denominador. Acá no hay nada que simplificar, por eso quedó igual 5 sobre x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado nos da 1 menos x de acá y x cuadrado de acá se cancelan y queda 3 sobre x y 1 sobre x cuadrado. Usando la propiedad que acabo de explicar del límite, decimos que esto tiende a 0 porque es 4 sobre x, lo que estamos diciendo. Cuando divido por un número muy grande o muy pequeño tiende a 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Significa que nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2 más 0 menos 0 sobre 1 menos 0 más 0. Y esto es igual a 2 sobre 1, que es lo mismo que 2. Por lo tanto, en la gráfica que teníamos había una asíntota en 2. Me voy a devolver.
a la gráfica. Mírenla. Aproximadamente 5, más o menos por acá, ¿cierto? Mírenla. Ahí está el comportamiento. Voy a volverla a hacer. Más o menos por ahí en 2. ¿Listo? Tanto a la derecha, tanto a la derecha más infinito, como a la izquierda tiende a ese valor. Muy bien. Miremos esta. En este caso, cuando dividimos por x, nos va a dar indeterminación. ¿Listo? Nos queda 0 en el denominador y en el numerador igual. Ya miramos. Nos quedan comportamientos infinitos de la siguiente manera. Como dijimos, ese no tiene cota, ¿cierto? Es infinito. Entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de una vez el máximo exponente es x a la 2, entonces voy a dividir x a la 2 sobre x a la 2 más 4x sobre x a la 2 menos 5 sobre x a la 2 y abajo nos queda x sobre x a la 2 menos 2 sobre x a la 2 igual. Límite cuando x tiende a infinito de, se cancela, más queda 4 sobre x menos 5 sobre x cuadrado. Y acá nos queda 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado. Al usar la propiedad, entonces nos queda 0, 0, 0 y 0. ¿Qué significa? Que nos va a quedar en el denominador límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 0, ¿verdad? 0 menos 0 es 0. Acá nos va a quedar 0 menos 0 más 0 menos 0. Por lo tanto, esto nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 0. Entonces, no nos da un número. 1 sobre 0 es infinito también. Es decir, nos queda indeterminado, por lo tanto, no hay asíntota como lo veíamos en la gráfica. En este caso, miramos que si hay asíntota que parece que es 0. Analicémoslo. Dijimos que en este el exponente es 1, en este exponente 2, el de arriba es menor que el de abajo. Entonces vamos a mirar. Nos queda límite cuando x tiende a infinito de x menos 5 sobre x al cuadrado, que es el máximo exponente para la x, sobre x cuadrado más 5x más 6 sobre x cuadrado. De aquí entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito de x sobre x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado sobre x cuadrado más 5x sobre x cuadrado más 6 sobre x cuadrado. Entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito de x sobre x cuadrado, 1 sobre x, ¿cierto? 2 menos 1, 1, se resta. 5 sobre x cuadrado no tiene que simplificar. X al cuadrado sobre x al cuadrado da 1, más 5, esta x y esta x se cancela, nos quedan 5 sobre x más 6 sobre x, no hay nada que simplificar. De tal forma que nos quedó límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que tiende a 0, ¿verdad? Esto tiende a 0, esto tiende a 0, por el teorema que él tiende a 0 y tiende a 0. Por lo tanto, nos queda 0 menos 0 sobre 1 más 0 más 0. De igual forma, esto nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 0 en el numerador, 1 en el denominador. Aquí, a diferencia del anterior, no nos quedó indeterminación, sino simplemente 0 sobre 1 es 0. Por lo tanto, la asíntota es 0. Devolvámonos a la gráfica. Miren, teníamos esa impresión, ¿verdad? La voy a trazar acá más o menos, mírenla. Ahí está, la gráfica se pega mucho a 0 por la izquierda y por la derecha. Conclusión, este es el método para hallar este tipo de límites. Muchas gracias.